Hola, buenos días con todos. Gracias por acompañarnos hoy a nombre del IAB Perú. Mi nombre es Beatriz Hernández, yo soy la directora ejecutiva de la organización. Y nada, contarles que este es un tema largamente esperado de tocar por nosotros en el IAB de Perú, para nuestros socios y también para algunos invitados que hoy día nos acompañan. Eh, ¿Por qué? Porque dentro de la agenda de los IABs a nivel global, está este punto de los temas de policy, de los temas de privacidad y de cómo seguimos avanzando tanto en el tema de la publicidad digital como en el tema de e-commerce. Entonces es casi un mandatorio para nosotros a nivel global. En esa línea es que hoy día hemos armado un pequeño programa y esperamos que para el 2024 podamos contar con un summit y podamos tener todo un día, porque claramente en los próximos años tendremos mucho que hablar sobre el tema. Bueno, ahora mis expositores les contarán qué cosas está sucediendo en el Perú, pero además qué cosas estamos haciendo a nivel global, ¿no? Bueno, sin más, contarles además algunos pequeños detalles. La gente que se ha inscrito a este webinar recibe posteriormente la grabación del evento y material adicional, que es siempre importante sobre los temas que hoy día se traten. Entonces, si es que por alguna razón hoy día no pudieron entrar, siempre reciben a su correo el material, si es que también van a tener que salir, porque a veces ustedes saben que la vuelta a la presencialidad nos obliga a veces a salir. Van a recibir a su correo todos la presentación, las láminas y, como les digo, material adicional. Así que, sin más, buenos días, gracias a todos los que veo aquí que ya me están escribiendo en el chat. El orden de hoy es, el primer bloque tiene dos presentaciones, ahora los voy a presentar, ¿no?, a cargo de profesionales del área, y luego tenemos un segundo bloque en donde hay un panel en donde hablaremos claramente sobre el tema de e-commerce, ¿no? Entonces van a poder tener espacio para las preguntas, por lo tanto, bienvenidas en el chat para que yo pueda hacerlas al término del primer bloque y como adicionales al término del segundo bloque. Entonces, sin más, ahora sí, déjenme presentarles a nuestros expositores. El primero es Bruno Fernández de Córdoba, abogado y magíster en Derecho Constitucional, líder de Asuntos Públicos y Regulatorios en Newbox. Newbox, además, nuestro socio estratégico para este tema localmente. Así que, a ver, Bruno, con esta introducción, si te nos sumas. Hola, ¿qué tal, Beatriz? Buenos días. ¿Qué Buenos tal, días Bruno? a todos y todas. Muchas gracias por conectarse tan temprano a este webinar para hablar un poco sobre asuntos públicos y regulatorios en temas de tecnología. Voy a iniciar la presentación. Dale. Aquí está. Sí, como bien dijo Beatriz, soy Bruno Fernández de Córdoba, trabajo en Newbox, una consultora hiperespecializada en asuntos legales digitales, y lidero el área de asuntos públicos y regulatorios. Y lo primero que quería tocar en el webinar de hoy es por qué es importante tener una estrategia de asuntos públicos hoy en día. Y después, un poco para aterrizarlo, cuáles son aquellos temas que están en discusión en este momento y que pueden tener un impacto significativo en las operaciones de distintas industrias, especialmente la industria de la publicidad digital. Entonces, si les parece, empezamos hablando un poco de qué es asuntos públicos y por qué es importante tener una estrategia de asuntos públicos. El primer motivo que yo considero sumamente importante en relación con este tema es que permite anticiparse y mitigar los riesgos. ¿En qué sentido? Por lo general, cuando se emite una norma, una nueva directiva, una nueva regulación, un área una empresa, una organización que no tiene un área de asuntos públicos se entera muy probablemente cuando sale publicada en el peruano, en el diario oficial, o tal vez días antes cuando ya se aprobó. Y entonces hay muy poco tiempo, primero para adecuarse a esos cambios, para conocer cuáles son esos cambios y para poder determinar cuál es el impacto que esto tiene
en la organización. Entonces, lo primero es que una estrategia de asuntos públicos permite anticiparnos a todas estas modificaciones normativas, permite una mejor adecuación, porque claro, si yo sé que se va a venir un cambio al cual me tengo que adaptar en un mes o mes y medio, será totalmente distinto a si yo me entero 1 o 2 días antes. Entonces, en un primer nivel, cuando se realiza un monitoreo adecuado y minucioso de los temas que puedan tener impacto en la organización, la estrategia de asuntos públicos nos va a permitir anticiparnos, conocer con anticipación y poder adecuarnos mejor y cumplir en los plazos establecidos cualquier cambio normativo o cualquier nueva obligación. También nos permite anticiparnos a las discusiones que se van a dar durante el año, y aquí pongo el ejemplo concreto de las agendas tempranas regulatorias. Desde el año 2023 es obligatorio que todas las entidades del Poder Ejecutivo publiquen una agenda temprana regulatoria. ¿Qué es este documento? Es básicamente una tabla donde dicen cuáles son los problemas que han identificado los ministerios o las agencias de gobierno y que además quieren tratar durante este año, haciendo un análisis de impacto regulatorio, es decir, analizando primero a través de una consulta pública si es que en verdad existe o no existe un problema, y segundo, pudiendo analizar cuál es la mejor solución para ese problema, porque no siempre la alternativa regulatoria es la mejor solución a determinado problema. A veces sí, a veces no, a veces se necesita una política pública de fomento o de desarrollo a determinado punto y no necesariamente una regulación. Entonces, ese es el proceso adecuado que debería realizar una entidad de gobierno y que además es obligatorio desde este año 2023. Ahora, para el próximo año 2024, a más tardar el 31 de enero, vamos a tener también publicadas las agendas tempranas regulatorias de todos los ministerios y de todas las agencias de gobierno. Eso nos va a permitir saber con anticipación, ok, durante el año 2024, el ministerio, no sé, de producción quiere tratar determinado tema y aproximadamente va a ser entre el mes de julio y el mes de agosto. Lo mismo con Indecopy, lo mismo con alguna secretaría de gobierno digital, por ejemplo, etc. Y eso es sumamente positivo porque nos da una visibilidad, permite no solamente al Estado planificar sus actividades, sino también a aquellas organizaciones de sociedad civil, de sector privado, academia, etcétera, poder participar también de esos procesos, porque los espacios de consulta pública también son sumamente importantes en el marco de este análisis de impacto regulatorio. Entonces, ya sabemos, en enero se dará esa publicación y va a ser sumamente importante para lo que queda del año. Y un caso concreto que lo vamos a ver en unos minutos es, por ejemplo, el reglamento de la Ley de Protección de Datos Personales. En enero de 2023 se publicó la agenda temprana del Ministerio de Justicia y se señalaba específicamente que se iba a modificar el reglamento de la Ley de Protección de Datos Personales. Y el día de hoy ya incluso ese texto fue prepublicado, pero lo valioso es que la ciudadanía ya tenía la información desde enero y se ha podido hacer todo un proceso también al interno del ministerio, por supuesto, para que este sea el mejor texto posible. Y además también una estrategia de asuntos públicos en cuanto a la anticipación permite anticiparnos a cualquier situación de riesgo político regulatorio para una mejor toma de decisiones dentro de la organización. Es decir, si yo tengo la información adecuada, la información es el bien probablemente más valioso en estos tiempos, voy a poder tomar mejores decisiones para el negocio. Sea que sea una empresa que, por ejemplo, contrate con el Estado o no contrate con el Estado, porque finalmente cualquier decisión o cualquier situación de riesgo político o de riesgo regulatorio, por supuesto, que tiene un impacto significativo en las operaciones de cualquier organización. Eso como primer motivo, la anticipación, que es sumamente importante y que además la organización la puede ganar a través de un monitoreo adecuado y preciso
de acuerdo con sus necesidades. Pero ¿qué nos permite además una estrategia de asuntos públicos? Y creo que esta es la parte más interesante. La participación y pedagogía. Yo hablaba, cuando les comentaba de las agendas tempranas, la importancia de que las organizaciones puedan participar en los procesos de consulta pública. Y en esos procesos de consulta pública, y aquí ya me voy al caso específico de la publicidad digital, es sumamente importante la pedagogía. Es decir, ese proceso a través del cual trasladamos los conocimientos de las operaciones de cualquier organización hacia otros actores. Y principalmente esos actores tienen que ser, por supuesto, los órganos reguladores. ¿Por qué? Porque es importante que no solamente ante la aparición de una determinada regulación, por ejemplo, el regulador esté al tanto de cómo es que funciona una organización o cuáles son los últimos desarrollos que se están realizando en materia de publicidad, sino que esté siempre informado sobre ese proceso, sobre ese know-how, para que en el momento en que se dé la solución regulatoria o la solución a un determinado problema público, esta persona ya pueda tener interiorizado cómo es que funciona este mecanismo. Y aquí pongo el ejemplo muy concreto de la norma que salió en el año 2022 sobre colocar el RUC en la publicidad, ¿no? Salió en el año 2022, entró en vigencia en julio de 2023, y meses antes de que entrara en vigencia, todo el mundo se empezó a preguntar, oye, ¿cómo es que va a funcionar esto? ¿Quién es el sujeto obligado? En el caso, por ejemplo, de la publicidad programática, ¿cómo es que se va a realizar la publicidad a través de redes sociales, los videos, los reels, las fotografías, la publicidad en vallas analógicas, etcétera? Y había toda una diversidad de supuestos que probablemente el legislador en su momento no tuvo en cuenta, porque no tenía conocimiento de cómo es que se podía realizar la publicidad. Y creo que ese fue un ejemplo muy concreto de la necesidad de que la persona que va a emitir la regulación sepa con anticipación cómo es que operan las distintas organizaciones, para que después no pase lo que sucedió, que fue que SUNAT en julio dijo: no vamos a emitir ninguna sanción, esto está vigente, pero nadie va a ser sancionado hasta el 31 de diciembre de 2023. Entonces, eso es lo que pasa cuando el regulador emite una norma y no tiene el conocimiento previo de cómo es que opera. Y eso es lo que nos permite justamente la estrategia de asuntos públicos y regulatorios. La participación en discusiones, por supuesto, a través de mesas técnicas, a través de solicitud también de estos espacios de discusión para poder aterrizar obligaciones concretas que tienen las organizaciones, y el traslado del contexto situacional, que también es sumamente importante. No solamente trasladar el know-how, el cómo es que operan las organizaciones, por supuesto salvando todo lo que sea secreto comercial, sino también cuál es el contexto en general que están viviendo las organizaciones, porque es sumamente importante que las autoridades puedan saber qué es lo que está pasando, cuáles son los principales desafíos que están encontrando en la ejecución, en el día a día. Ahora creo que con una situación de recesión económica, los asuntos públicos y regulatorios son muchísimo más importantes, porque es cuando más necesita el Estado estar cerca de todo tipo de organizaciones y conocer cuáles son las necesidades concretas que tienen para poder ayudarlas en el desarrollo. Y finalmente, acá está. Y finalmente, ¿qué nos permite una estrategia de asuntos públicos y regulatorios? Una construcción de relaciones. Es sumamente importante tener una relación saludable con las autoridades, una relación positiva con las autoridades, y que esa búsqueda de relación no solamente se dé cuando ya tenemos el incendio prendido y en su máxima magnitud, ¿no? Que por lo general es cuando recordamos, ¿verdad? Tendría que haber buscado, y pongo el caso concreto, ¿no? De SUNAT. Tendríamos que haber buscado a SUNAT. No, es importante que haya una relación saludable, fluida, no solamente en estos tiempos de crisis, sino en todo momento. Eso va a permitir, por supuesto, que los reguladores se familiaricen, estén mucho más
con mucho mayor conocimiento de cómo es que operan las organizaciones y el modelo de cada una de estas, y puedan tenerlos en cuenta para cuando propongan cualquier propuesta regulatoria. Y por supuesto que eso también genera nuevos espacios de relacionamiento, abriendo puertas para cualquier tipo de organización, que es sumamente importante. Y habiendo dicho esto, les decía que quería pasar a los ejemplos concretos, por ejemplo, de algunas discusiones que se encuentran en trámite y que tienen un fuerte impacto en casi todo tipo de organizaciones. Por ejemplo, habíamos hablado de esta norma que obliga a las organizaciones a colocar el RUC en todo, eso es lo que dice, ¿no? En todo tipo de documentación, incluida la realizada a través de redes sociales, marketplaces o publicidad digital en general. Esta es bastante amplia, se dio en el año 2022, entró en vigencia en julio. Ahora, el 31 de diciembre, acaba el plazo para que SUNAT no sancione, con lo cual, en principio, el 1 de enero empezarían las sanciones por no cumplir con esta norma. Sin embargo, por ejemplo, hoy se está discutiendo en la Comisión de Economía, en 40 minutos a las 10 de la mañana, la posible derogación de esa obligación. Entonces, ¿qué nos permite esto? Nuevamente, ¿no? Ya traduciéndolo en planos operativos, ¿qué nos permite poder saber que está abierta la posibilidad? O sea, sí, hasta el momento lo real es que las sanciones empezarán el 1 de enero, pero está abierta la posibilidad de esta discusión que se va a dar hoy en 40 minutos, de que finalmente la obligación quede sin efectos. Entonces, es importante poder hacer seguimiento a este punto. Después estaba el reglamento de la Ley de Protección de Datos Personales, que les decía también que fue puesto en la agenda temprana regulatoria del Ministerio de Justicia en enero del año 2023. Este texto, que es un nuevo reglamento, eso es importante también tenerlo en cuenta, fue ya prepublicado en el mes de agosto y se abrió a una etapa para comentarios hasta el mes de septiembre. ¿Y por qué digo que es sumamente importante o con impacto en cualquier tipo de organizaciones? Porque plantea, por ejemplo, que al momento es obligatorio que la organización informe sobre todas las finalidades de tratamiento de datos personales al usuario y le pida su consentimiento para todos esos tratamientos. ¿Cuál es el cambio que plantea este reglamento, por ejemplo? Que ya no solamente le informe sobre todos los tratamientos, sino que le pidas el consentimiento diferenciado por cada uno de estos tratamientos. Entonces, si en la organización hay 5 distintos tratamientos de datos personales, o hay 10, o hay 15, o hay 20, pues entonces yo tendré que tener 5, 10, 15 o 20 consentimientos de cada uno de los usuarios. Por poner un ejemplo muy concreto y muy rápido, porque sé que este no es un webinar sobre datos personales, pero para que vean cuán importante es poder estar anticipados a a las discusiones regulatorias que se están dando en este momento. Ahora la autoridad está en etapa de análisis de los comentarios que ha recibido hasta septiembre y sabemos que va a convocar prontamente a mesas técnicas. Dijeron en un principio noviembre, ya estamos 22, tal vez sea el próximo mes o ya tal vez en el año 2024, pero estos espacios de discusión se van a dar y nuevamente es saludable, es positivo que todo tipo de organizaciones participen en estas discusiones para hacer llegar su punto de vista y para poder demostrar o poner sobre la mesa cuál es el nivel de impacto y cómo es que opera su propia organización en relación con este tema, porque tal vez por ahí es algo que en este momento no se tiene en cuenta, pero porque no se conoce. Entonces, ese trabajo de pedagogía va a ser sumamente importante. Después, la regulación del comercio electrónico, también un punto súper importante que ha estado en discusión desde el año 2021 y recientemente, hace un mes, el 20 de octubre, se dieron cambios en el texto que está discutiendo el Congreso para ya no considerar a los intermediarios como proveedores. Y ese es un punto, por ejemplo, sumamente importante y de impacto.
El reglamento, ya para ir terminando muy rápidamente, porque sé que ya estoy cerca al tiempo, el reglamento de la ley de inteligencia artificial, se publicó recientemente una ley de inteligencia artificial que muchos señalaron como una ley bastante amplia. Es cierto, es una ley que prácticamente solamente establece principios para el fomento del uso de la inteligencia artificial, y habrá que ver cómo es que se aterrizan cada uno de estos principios en supuestos de hechos concretos, que está ahorita en elaboración por parte de la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital, y donde también será sumamente importante que las organizaciones puedan trasladar cómo es que se usa la inteligencia artificial y cuáles son los beneficios que ya se le está dando en cada uno de los distintos modelos de negocio. Y finalmente, y creo que este es el caso más paradigmático, que probablemente todos hemos escuchado a través de los medios de comunicación, es la regulación del spam. Creo que esta sí es una discusión que ha sonado mucho en la discusión pública, pero yo la puse al final justamente para quedarnos con una reflexión, con un punto importante. La regulación de las llamadas o las mensajerías spam la hemos podido conocer a través de los medios de comunicación, o ha estado sonando un poco más, pero las otras 4 previas que yo he puesto como ejemplo creo que no han sonado igual, o no se ha hecho un seguimiento tan minucioso a través de los medios de comunicación. Y es sumamente importante que las organizaciones, así como han podido anticiparse a cualquier cambio en la regulación de las llamadas y la mensajería de spam, también puedan anticiparse a cualquier cambio que se pueda dar en materia tributaria, en materia de datos personales, en materia de protección al consumidor, o incluso de uso de herramientas como la inteligencia artificial que están presentes en el día a día. Y con eso yo a mi fin, les agradezco muchísimo por su tiempo. Muchas gracias, Beatriz, por este espacio. Espero que se lleven información sumamente valiosa de este webinar. Gracias. No, gracias a ti, Bruno. Más bien ahora te llamo para lo de las preguntas. Y seguimos. Ahora hablamos. Perfecto. Gracias. A ver, ¿qué nos toca presentar? Ahora sí. Nos toca presentar a José Ignacio Grados. Él es politólogo, graduado en la escuela Stephen J. Green de Políticas Públicas en Florida International University en Miami, Estados Unidos, con estudios generales en Derecho en la Universidad Católica del Perú, especializado en Ciencia Política y Comunicación Estratégica. Tiene experiencia en empresas como Edelman y K Global en Washington, D.C. Actualmente es especialista en asuntos públicos en Infinite Communication Group y es representante del IAB Perú ante el Global Policy Private Team, que está formado por los 46 países miembros del IAB. Con ustedes, José Ignacio, que va a contar qué es lo que los IABs en el mundo estamos trabajando. ¿Qué tal? Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Primero agradecerle bastante a Bruno por su presentación, muy interesante, muy descriptiva de lo que pasa en el medio local, ¿no? Y hoy yo quería más o menos contarles un poco acerca de más bien lo que pasa fuera del medio local, lo que está pasando aquí en Estados Unidos y las maneras en las que el IAB global está reaccionando ante ciertas corrientes, ciertas necesidades, ciertas preocupaciones que tiene la industria, no solo aquí en Estados Unidos, sino en diversas partes del mundo, como en Europa y demás. Y ya más o menos como para el final, podremos tocar un poco el tema de cómo esto podría beneficiar a la industria en el Perú de cierta manera, qué está haciendo el IAB, qué haremos en el futuro. Y también hablaremos un poco acerca de por qué este tipo de reflexiones acerca de lo que está ocurriendo fuera puede impactar y ser importante para el medio local también, ¿no? Entonces, bueno, el estado de la privacidad en el IAB global, y ya me presentó Beatriz, pero yo soy José Ignacio Grados y represento al IAB Perú para temas de asuntos públicos en la representación internacional. Porque como ustedes bien saben, el IAB es una asociación que tiene carácter global y está en varios países del mundo y tiene su sede principal en Nueva York, y obviamente también veremos
que ha tenido impacto y ha tenido algunos eventos y acercamientos en Washington, D.C. Bueno, ¿qué nos enseña la situación regulatoria en Estados Unidos, ¿no? Yo creo que lo básico es que se está intensificando un sentimiento de necesidad hacia la privacidad. Tú sabes, grandes como X, que ahora, bueno, que antes era Twitter, está tratando de cambiar la manera en la que no solo se recoge la publicidad, o se recogen los cookies, o se recoge la entrada de dinero hacia la publicidad y cómo se distribuye, sino que la discusión pública alrededor de estos temas se ha expandido bastante, ¿no? El Big Tech, las grandes empresas, las grandes recolectoras de datos ahora son un tema de todos los días, ¿no? Y no es solo en la discusión pública referida a la gente del común, sino, como veremos, viene directamente del gobierno, ¿no? Por ejemplo, el mismo presidente Biden ya ha declarado, de cierta manera, cuál es su posición en referencia a los datos personales y la privacidad. Esto hace, digamos, que 5 o 6 años no era no era un tema, no era uno de los temas técnicos de lo que el presidente de una de las potencias del mundo se referiría tan abiertamente, pero en este caso específico, con el avance de la tecnología, con el avance de esta preocupación por la privacidad, está claro cuál es el sentimiento y cuál es la dirección que tiene el gobierno estadounidense frente a este tipo de prácticas dentro de la industria. Prácticas que, mientras que sí han tenido, como veremos ahora, algunos momentos regulatorios importantes, como sí han habido limitaciones importantes antes, pero ahora ya es un tema de conocimiento público total, es algo que se discute tranquilamente entre gente del común, como digo, ¿no? Y no es solo él, también figuras importantes dentro de la Cámara de Representantes, figuras importantes dentro del Senado, hacen ya referencia a que el modelo general de la publicidad digital debe cambiar, ¿no? La manera en la que se recolectan los datos debe ser más transparente, que esto es una red elaborada que está siendo explotada por las, de nuevo, grandes empresas y las grandes recolectoras de datos, y de cierta manera hasta el reaccionismo discursivo ha aparecido también en referencia a los niños y la interacción que tienen las personas más jóvenes con no solo las redes sociales, sino con la publicidad en general y cómo se dirige cierta forma de publicidad hacia ellos. Y bueno, como ya les venía diciendo, cómo ha reaccionado la gente, cómo reacciona la sociedad en general. Según Gallup, a medida que la opinión pública empeora, el público claramente va a querer más regulación en el mundo digital, a medida en el que este tipo de discusiones aparecen más en los medios, aparecen más como un tema del día a día, las falencias o las falencias que se quieren hacer ver están muchísimo más a la orden del día, entonces la gente va a reaccionar de cierta manera. Las opiniones positivas frente a la regulación de Internet y la regulación específicamente de publicidad digital ha caído, ¿no? Ahora hay muchísimos más sentimientos negativos frente a eso. El 57% de las personas quiere una mayor regulación gubernamental de las empresas, hasta subió 9 puntos en los últimos 3 años, entonces es algo que sigue avanzando. Al 92% le preocupa la forma en la que se están recolectando datos, sea para publicidad, sea para lo que sea, ¿no? Y el 71% cree que el Internet hace más para dividirnos que para unirnos como sociedad, ¿no? Sobre todo aquí en Estados Unidos, que el ambiente político es bastante cargado y está online. Entonces, ¿cómo esta discusión, esta aparición
de discurso en el carácter público se refleja en la legislación? Bueno, como podrán ver aquí por el mapa y por algunas de las leyes que he identificado, mientras que sí no hay un estándar federal que pueda cubrir todos estos estados aquí en Estados Unidos, hay leyes vigentes para ciertos estados, como California, que más adelante hablaremos un poquito de CCPR, que es ahora el modelo para la legislación de privacidad. Bueno, tenemos Virginia, Colorado, Connecticut, y esto es lo interesante. Estados con gobernanza más conservadora, estados de posición un poco más, como te digo, conservadora, de derecha, y están continuamente legislando y reaccionando justamente a este temor general que hay frente a la recolección de datos, frente a la necesidad que tiene la gente de ver que se está haciendo algo frente a los posibles miedos de nuevo, estas grandes empresas que quieren tomar tus datos personales y hacer lo que bien les venga, ¿no? Ahora, las nuevas leyes específicas para niños, por ejemplo, ese tema también es muy importante aquí en Estados Unidos. Como les dije, la reacción también viene con un componente más sentimental, que es este tema de querer proteger a ciertos grupos sensibles dentro de la comunidad online, ¿no? Entonces, a ver, veamos. Entonces, ¿cómo está reaccionando el IAB global y el IAB Estados Unidos frente a la actual situación y la actual opinión que se tiene acerca de la industria? Por ejemplo, el IAB recientemente ha organizado el IAB on the Hill, que es un seminario o un foro que se enfoca principalmente en atraer, exponer y explicar bastantes de los actuales estándares que tiene la industria, los estándares de autorregulación, cuál es la realidad de la industria no solo del e-commerce, sino por ejemplo, como les digo, de la privacidad y de la toma de datos, ¿no? Y esto presentarlo frente a stakeholders entendidos y, obviamente, frente a los mismos reguladores, como para informar y dar y representar, de cierta forma, a la industria de la publicidad digital, ¿no? También tuvieron la oportunidad de discutir, pues, desde privacidad de datos, inteligencia artificial, la política pública en sí misma, y como les digo, los estándares de autorregulación que propone el IAB. Y esto ha sido algo que ha sido propuesto por Lartiz Tifit, que es el actual líder de políticas públicas del IAB global, y que se nota que es la posición que se quiere tomar, y esperemos que el próximo año continúen este tipo de eventos y continúen este tipo de acercamientos, ¿no? Ahora, vayamos un poco más rápido acerca de una actualización acerca de lo que está pasando en temas de privacidad aquí y también de manera un poco más global, viendo hacia afuera. Veamos. Por ejemplo, estas tres son lo que está calientito aquí en Estados Unidos, ¿no? En la Casa de Representantes hay esta propuesta, que es la Ley Americana de Protección y Privacidad de Datos, que ha aparecido en respuesta a los anuncios de Google, por ejemplo, acerca del mundo cookieless, como les digo, la reacción que se tiene hacia las prácticas de la toma de datos de primera mano, ¿no? Entonces, lo que busca al final es racionalizar, definir y minimizar la necesidad que tenga alguna empresa dentro del rubro para tomar cierta cantidad de datos, para tomar ciertos datos de la gente. Y ahora le da un derecho de acción al privado, ¿no? Que antes era no una imposibilidad, pero no estaba considerado. Uno no simplemente podía ir a reclamarle a cualquier empresa, oye, sí, tomaste mis datos y ya no quiero que las tengas más, ¿no? El Senado, entonces, tiene dos muy importantes, sobre todo cosa que ha sido
un tema de debate bastante fuerte en el último año. Esa es la Ley de Seguridad en Línea para Niños. Toma una posición un poco más agresiva de forma regulativa hacia las empresas y buscan exigir que haya alguna manera de mitigar y prevenir la exposición de grupos como los grupos de menores hacia ciertas prácticas de la industria para la toma de datos para la publicidad. Ahora, COPPA, bueno, es la Ley de Protección de Privacidad para Niños en Internet, que es una adición hacia COSA. Entonces, el CPRA y el CCPA, como les mencioné antes, es el actual modelo, digamos, popular dentro de la legislación de privacidad y apareció principalmente en California y está, pues, desde hace alrededor de 3 años siendo un tópico de discusión bastante importante. El CCPA entró en acción este año y otorga principalmente a los residentes de California el derecho a conocer, eliminar y excluirse de la venta de su información personal, declarar de cierta forma que no quiero que se utilicen mis datos para nada más que para lo que yo estoy dando algún cierto tipo de consentimiento. Los anunciantes deben divulgar las prácticas de recopilación de datos, tienes que ser transparente, tienes que decir públicamente qué es lo que vas a hacer con estos datos. Y digo que es el actual modelo, ¿por qué? Porque se siente alrededor del mundo de la legislación internacional, y lo dice el IAB, y lo dice algunos expertos en Estados Unidos, que este va a ser el modelo que varios de los países, no solo latinoamericanos como el Perú, podrían tomar como base o como trasplante para poder enfrentar este tipo de situaciones de temas de privacidad en el futuro. ¿Por qué? Porque es bastante user-friendly, es bastante positivo para el usuario y deja en algunos apuros a algunas de las empresas de la industria, ¿no? En Europa está el GDPR, ¿no? Que es una versión, digamos, un poco más orientada hacia los derechos digitales. En Europa es completamente diferente. Tienen una definición más amplia de qué son los datos personales, incluye tu dirección de IP, identificadores de cookies, todo eso es parte de ti, lo cual no necesariamente está bien definido aquí en Estados Unidos. Son normas más estrictas para establecer un consentimiento válido. Los datos personales solo se pueden recopilar con un propósito único y no pueden ser reutilizados o llevados hacia otra base de datos. Se tiene que establecer un sistema de rendición de cuentas. El sistema de compliance del GDPR es muchísimo más exigente y ha estado creciendo en Europa por los últimos años. Ahora, algunas otras corrientes que debemos mencionar también, que son parte de lo que se discute aquí en Estados Unidos y lo que se discute alrededor del IAB y los grupos de policy que tenemos y que voy a mencionar antes de terminar, es, por ejemplo, este tema del differential privacy, es el tema de los data deletion requests. El data deletion request, al fin y al cabo, es otra manera de dar consentimiento de que es data de un solo uso. El usuario va a tener la capacidad, en algunos estados aquí en Estados Unidos, de poder definir cuál es el destino inmediato de sus datos. Si yo pido que se borren, se borran. Entonces, eso trae nuevos desafíos para la industria y la manera en la que uno puede utilizar datos personales. Y obviamente lo que ya la mayoría de gente en la industria conoce y que se ha avisado, pero que debemos de encontrar un paso firme hacia ello, el mundo cookieless, ¿no? Google ya declaró que sí, ha pospuesto la necesidad de eliminar los cookies, pero tiene que haber como industria, sobre todo en el Perú y en el mismo Estados Unidos, porque han habido estudios realizados no solo por el IAB, sino en mi experiencia como en Edelman, en donde hasta el C-Suite y la gente dentro de empresas grandes aquí en Estados Unidos, se les hacen encuestas y aún no saben cómo reaccionar, no conocen necesariamente qué es lo que se está haciendo y cómo puede impactar su negocio. Y si eso es así aquí y en Europa, entonces en nuestra región, en Latinoamérica,
la realidad puede ser aún más compleja. Ahora, ¿qué solución plantea el IAB Global en general? Es a través de su plataforma del Tech Lab. El Tech Lab es una iniciativa del IAB que junta las necesidades que tienen los stakeholders dentro de la industria de la publicidad digital en diferentes partes del mundo con el mundo del policy y la regulación. El Tech Lab está gobernado por un consejo de administración independiente, supervisa lo que se va a hacer, de qué manera el IAB puede declarar frente a temas de interés público y aceptar miembros, sean dentro de aquí de los Estados Unidos o de carácter global. El Tech Lab al final es un brazo más técnico del IAB global, pero que obviamente se toma, que toma la batuta de la política pública, de los estándares, como les menciono, los estándares de autorregulación, de promoverlos y obviamente de interactuar con los stakeholders del mundo regulatorio para hacerles entender que también desde la iniciativa privada se están tomando pasos más allá de la regulación que salga, ¿no? Y bueno, el Tech Lab, como una respuesta hacia todo esto que hemos ido analizando, tiene la obligación, ¿no?, de buscar esta estandarización, desarrollar tecnología importante, como les digo, ese aspecto un poco más técnico, acerca de temas de privacidad, tecnologías de direccionalidad, mejorar la privacidad a través, como les digo, de tecnología, de software. Han liberado diferentes códigos, diferentes herramientas para sus miembros y obviamente para su programa de compliance. También tienen programas para Connected TV, para la cadena de suministro de recolección de datos y obviamente para la medición de datos. Entonces, ¿cómo pensamos nosotros avanzar con esta misión en el Perú? Bueno, a través de generar una comunidad y de contribuir a ella. Y el próximo año estamos buscando generar más grupos de trabajo, tener más webinars de este tipo, como el que estamos ahora, una revisión más exhaustiva de algunos entregables, conversaciones de uno a uno con algunos expertos aliados, como nuestros amigos de Newbox. Y en el 2024 también buscaremos la validación o la revisión de algunos estándares de regulación, de autorregulación, más documentos entregables sobre policy y privacidad, y justamente tener este pulso en lo que es el mundo del policy en el Perú y cómo poder uno adelantarse, ¿no?, a las posibles corrientes que puedan venir desde otros lados. Internet for Growth es una iniciativa que también ha impulsado el IAB Global, que al menos desde un punto de vista de lo que se puede hacer, es bastante interesante en temas de engagement, ¿no?, con la comunidad del IAB Perú también. Veamos. Y bueno, ya para terminar, lo que les mencionaba también al principio, cómo podrían afectar estas corrientes de regulación y estos discursos un poco más agresivos aquí en Estados Unidos a lo que se da en el Perú. Es posible que gracias obviamente, el dominio de la industria estadounidense en términos de temas digitales, que las corrientes lleguen a nuestro país, estas ideas, este discurso acerca de la recolección de datos llegue al país y sea algo muchísimo más relevante dentro de un poco tiempo y que creo yo debería ser algo que sea tomado en cuenta por la industria digital en general y es algo para lo que debemos estar preparados. Ya lo decía Alan Watson, que es un teórico legislativo, que existe este tema del trasplante legislativo y el deseo emulativo que puede tener un órgano legislativo foráneo, ¿no? ¿Cómo les digo? Un legislador en el Perú o un regulador en el Perú puede ver cierta similitud entre lo que él piensa que es una necesidad regulatoria hacia la privacidad de datos en otro país y trata de adaptarlo, trata de
adoptarlo para poder implementarlo en su país propio, y eso es una verdadera posibilidad a la que deberíamos estar preparados. Y bueno, con esto quería agradecerle a todos nuestros amigos del Día de Perú, y pasamos a Beatriz de nuevo. Muchas gracias. Gracias, gracias. Invito también a Bruno. No se me vaya José Ignacio a la pantalla. Invito también a Bruno. Cortito nomás. A ver. Gracias. Cortito nomás. Sin tenerlo el tema de... Bueno, tengo algunas preguntitas acá primero, pero sin tener el tema de la bola de cristal, sin llegar a lo de la bola de cristal, Bruno, ¿cómo ves tú que ves nuestros temas locales? GDPR, CCPR, una combinación de ambas cosas. ¿Qué crees que pase en Latinoamérica y en Perú específicamente? O sea, esto que hablaba hace un momento José Ignacio, nuestros legisladores, ¿por qué no los ves? Bueno, o sea, mira, lo concreto que tenemos hoy en día es que el proyecto de reglamento de datos personales, que ahorita está en debate, es un estándar GDPR, con un estándar alto GDPR. Y lo curioso aquí es que se está haciendo a través de una norma reglamentaria, una norma de reglamento y no una ley, como debería ser, no un cambio a la ley. Pero eso es lo que tenemos hasta hoy en día, y yo creo que por lo menos en el Perú va a ser la tendencia. Tal vez se hagan algunos cambios, algunas modificaciones a este reglamento, a este proyecto o borrador de reglamento, pero es lo que tenemos. Sí, un poco lo que conversaba, o sea, a ver, con ustedes dos, yo tengo, esto lo comenzamos, si recordarás Bruno y Oscar, que espero y creo que está en la audiencia, yo hace como 3 años, si no es más, tenía esta urgente necesidad de traer los temas y exponerlos en el Perú, ¿no? Generar este grupo, este team, no solamente porque el IAB Global así me lo pide, porque inclusive, como digo, José Ignacio forma parte de este team de policy que tenemos, sino porque prepararse, que es parte de la presentación que tú has hecho, Bruno, prepararse es lo que uno debe hacer, ¿no es cierto? Entonces nosotros como asociación y nuestros socios necesitaban y necesitan todavía y van a seguir necesitando, creo yo, en los próximos 2 años, porque este tema viene fuerte, estar preparados con suficiente información sobre lo que viene, ¿no? Y si efectivamente tiene más de GDPR, quiere decir que hay un tema mucho más regulatorio, mucho más normativo, castigador a veces, que es como lo estamos viendo en Europa, ¿no? Entonces, hay que estar preparados para. Lo otro que iba a preguntarles es, porque vieron, hicimos súper bien en organizarnos con tiempo, porque incluso les cuento que hay países en la región que no tienen ni un socio estratégico como nosotros en Newbox, ni una presencia en este Global Policy. Tengo una pregunta acá. El tema del RUC, bueno, dice acá María Ramos, ¿dónde podemos ver información concreta en la reglamentación? Yo, esa la contesto yo si quieren. Tenemos fe, pues, Bruno, que hoy esto quede sin efecto, ¿no es cierto? Después de las conversaciones y lo que hemos enviado. Esperemos, ¿no? ¿Tú qué dices? Sí, yo creo que sí. Hoy a las 10 es la sesión de la Comisión de Economía, o sea, en 10 minutos ya empieza. Calculo que todavía se van a demorar un poco porque tienen otros temas antes, pero acá lo interesante es que la semana pasada se tocó ya el tema y lo que se quería hacer era cambiar la obligación, excluyendo la publicidad, excluyendo las MIPYMES, pero dejando finalmente la obligación de poner el RUC en espacios digitales, y no quedaba muy claro entonces qué era lo que sí comprendía. Y eso fue algo que se dijo en el debate y se dijo, bueno, pero mejor volvamos al texto inicial del proyecto, que era derogar la obligación. Entonces, hoy día lo que se va a debatir es la derogación de esa obligación. Esperemos que avance la discusión en la Comisión de Economía y que pueda avanzar también la decisión final, sobre todo antes de que llegue enero, que es cuando empiezan, en principio, las sanciones, ¿no? Pero sí, yo creo que todo va por ahí. Bueno, pues, entonces, escuchen, no les hago más preguntas porque vamos con el tiempo para pasar al otro bloque.
Les agradezco a los dos. Como le he dicho al público, vamos a mantenerlos informados. Y esto último que también dijo José Ignacio, que es la política del IAB para el 2024 en cuanto a este tema, va a traernos información. Vamos a seguir con los boletines, que además hacemos locales con Newbox, informando cuál es el avance de los puntos que en Perú se están tratando. Pero adicionalmente, esta campaña, por ejemplo, de Internet for Growth, que nos ha mostrado José Ignacio del IAB Global, es una campaña interesante, sobre todo para el long tail, ¿no es cierto? O sea, para la pequeña y mediana empresa. Es así, ¿no, José Ignacio? Así es, sí. Internet for Growth es un programa que el IAB ha nutrido y ha continuado aquí en Estados Unidos justamente con esa intención, ¿no? Llegar a stakeholders que no son del nivel más alto necesariamente, no son los reguladores del ayer, pero que son justamente la gente y las instituciones como empresas y demás que van a ser las que van a tener que interactuar con este tipo de legislación y necesitan información, necesitan nutrirse de una manera simple acerca de cómo utilizar ahora los medios en el Internet y cómo enfrentarse a la regulación que viene, ¿no? Cómo hacerlo de manera... Correcto, es un programa, claro, es un programa súper bueno y que además tiene una campaña para hablarle justamente, o sea, a la pequeña y mediana empresa, la necesidad de enterarse de las cosas legislativas y de cómo le afecta, como decía Bruno también en su presentación, cómo le afecta este tipo de cosas a su negocio, sobre todo al pequeño, por eso digo, y mediano empresario. Y lo otro es cómo Internet for Growth se convierte en una campaña que sirva para hablar de las bondades de la segmentación, por ejemplo, en la publicidad, de las bondades de la generación de datos, porque si ustedes ven lo que hemos visto en estos cuadros, y lo hemos visto también nosotros en Europa ahora en un summit del IAB, hay esta mala onda, pues, de que... Claro, hay un descontento, ¿no? Claro, hay un descontento con la publicidad digital porque se quiere quedar con mis datos, porque party data, de las cookies. Entonces, tú como consumidor final, a veces no entiendes el asunto y solamente dices, te quieres quedar con mis datos por algo, va a haber fraude. Y entonces ya hay una mala onda, que es lo que tratamos ahora con bastante educación solucionar con este tipo de programas. Gracias a los dos, y entonces voy a presentar ahora a Fiorella. Gracias, chicos. Gracias. Vamos a presentar el siguiente bloque. Gracias. En el siguiente bloque tenemos a Fiorella Colonna, abogada por la Universidad San Martín de Porres, máster en Derecho de las TIC, redes sociales, propiedad intelectual por ESADE, Business and Law School de Barcelona, España. Más de 10 años de experiencia profesional, especialista en competencia desleal y publicidad, defensa del consumidor, libre competencia, propiedad intelectual, protección de datos, negocios digitales y contratos de tecnología. Ha desempeñado distintos cargos en Indecopy y ha sido asociada de Lazo Romaña Gagliuffi Abogados, y además actualmente miembro también de Newbox. Está también Cecilia Sánchez, abogada titulada por la Universidad San Martín de Porres, maestría en gerencia pública por la Universidad Continental, graduada del primer programa de liderazgo para mujeres ejecutivas del Business School de la Universidad del Pacífico, especialización en análisis económicos del derecho por la Complutense Madrid y ciencia política en la San Martín de Porres. Es actualmente coordinadora legal de la sala especializada en protección al consumidor de Indecopy, donde labora hace más de 14 años. Y finalmente también invito a Abelardo Aramayo, conocido de ustedes, además de muchos de ustedes, abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú, estudios concluidos, maestría en Derecho a la Propiedad Intelectual y de la Competencia, Escuela de Graduados de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Asimismo, ha sido vocal del Tribunal Administrativo de Solución de Reclamos de Usuarios, TRASU de OCIPTEL, y es docente, autor y conferencista nacional e internacional en Derecho Mercantil, Competencia y Propiedad Intelectual. Entonces, un lujo para ustedes tenerlos. Abelardo, ahí estás. Hola, ¿cómo están? Hola, ¿cómo están? Oye, un lujo hoy tenerlos esta mañana en estos temas, en este bloque además, que es el bloque 2, en donde vamos a hablar del tema de comercio electrónico. Ustedes saben que además el IAB organiza, no solamente ve los temas publicitarios, pero también organiza el ya famoso CyberWow, ¿no es cierto? Que es nuestro evento de comercio electrónico, el evento además más grande hoy en Perú,
con más de 300 marcas de comercio electrónico. Entonces, hablábamos hace un momento, yo le hablaba a Bruno y a José Ignacio sobre la importancia de la pequeña y mediana empresa, y entonces creo que ahí también tenemos un trabajo enorme para el tema e-commerce, porque con nosotros identificamos, por ejemplo, que en nuestro evento es el long tail, ¿no es cierto?, quien masivamente participa poniendo sus ofertas y buscando vender a través de plataforma digital, y no siempre tiene este know-how y este conocimiento sobre temas de publicidad, de influencers o temas que tienen que ver con la plataforma misma del e-commerce. Así que nada, los dejo con Fiorella, que va a liderar este panel, y conversemos un poco. Dale, Fio. ¿Me escuchas? A ver si le damos tiempo a Fiorella para que vuelva a actualizar su browser. A ver. A ver, Fiorella, si lo tenemos, ¿ah? Hola, a ver si me logran, que yo no los logro escuchar a ustedes. Te escuchamos clarísimo. A ver, te vamos a poner acá para decirte que te escuchamos clarísimo. Te escuchamos, Fiorella. A ver, si ahí renueva su browser como ayer, que creo que teníamos permiso. Ahí está, a ver, reconectando. A ver. Bueno, lo que podemos hacer mientras... ¿Me escuchas ahora sí? ¿Nos escuchas? No. No, parece que no. Bueno, a ver, chicos, entonces para ir, lo que puedo hacer yo es yo puedo ir abriendo las preguntas. ¿Qué les parece? Cosa que vamos avanzando en el primer tema, en el de regulación, sobre todo, para... A ver. Listo. Mientras entra Fiorella, a ver, ya, mientras vuelve a entrar Fiorella para que se vuelva a enlazar, creo que podríamos avanzar con el tema de regulación, sobre cuáles consideran ustedes son los principales aspectos legales que las empresas deben tener y considerar al momento de hacer una planificación de una campaña publicitaria en digital en el Perú. ¿Cuáles creen ustedes que sean las mejores prácticas para evitar, por ejemplo, darse una vez que salió la campaña con el tema de que están incumpliendo algo, ¿no es cierto? ¿Cuáles creen ustedes que deben ser esos aspectos legales? A ver, comenzamos las damas primero, así que vamos a arrancar Cecilia, cuéntame. Buenos días. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos perfecto, sí. Gracias a todas y a todos. Bueno, mi tema es protección al consumidor, ¿no? El tema publicitario, de hecho, Abelardo lo va a abordar de una manera más que suficiente. Y yo comentarles respecto al tema regulatorio o al tema de las obligaciones legales de los proveedores que se desenvuelven en el marco del comercio electrónico o del e-commerce, no son muy distintas a las obligaciones que tienen los proveedores que brindan servicios en el marco de un entorno regular, ¿no? O de un entorno ordinario. ¿Se me escucha bien? Escucho un poco de interferencia. ¿Sí? Gracias, Abelardo. Listo. Entonces, básicamente los proveedores de servicios tienen obligaciones básicas que deben cumplir y que deben de alguna manera garantizar que el servicio o el producto llegue adecuadamente a los consumidores. La primera, la principal, información. Información completa, información oportuna, información real, veraz, que sea accesible, ¿no? En el marco del comercio electrónico, este deber es incluso más importante todavía. La lejanía, la imposibilidad de que el consumidor tenga el producto en manos, como sí lo tiene en mercados regulares, hace que la información completa tenga incluso más relevancia todavía que en un sistema común o ordinario de comercio.
la idoneidad de los productos y servicios, la correspondencia entre lo que se ofrece y lo que finalmente llega al consumidor. Porque como conversábamos, no necesariamente hay esa inmediatez de poder ver el producto en ese momento. Un poco las relaciones de consumo que se entablan en el marco del comercio electrónico están basadas prácticamente en las imágenes y en la confianza que uno puede tener en los proveedores. Tú pides un producto y recién días después puedes ver si efectivamente este producto coincide. O sea, características del ofrecido o de lo que tú consideraste en el momento de hacer la compra y lo que finalmente llegó a tus manos, ¿no? Entonces es muy importante este tema de la idoneidad del producto o del servicio que se adquiere. Contar con un libro de reclamaciones, al igual que en los canales físicos, es indispensable que los proveedores de comercio electrónico cuenten con un libro de reclamaciones y además que sea un libro de reclamaciones que esté implementado en la misma plataforma en la que el producto o el servicio se han ofrecido, ¿no? De nada me sirve tener un libro de reclamaciones en la sede central del proveedor si es que yo he realizado una compra vía virtual, ¿no? Entonces, tiene que ser a través del mismo canal de contratación con el que yo pueda contar con un libro de reclamaciones que me permita, pues, dejar constancia de mi falta de satisfacción con el producto o el servicio que he adquirido. Y entre muchos otros también está el hecho de no incluir, por ejemplo, cláusulas abusivas en los contratos o en las relaciones de consumo que se entablan también a través de este canal. Este tema es súper importante y es bastante recurrente. De hecho, cuando hablemos un poco de los casos o de los supuestos que más se analiza o que más analiza la autoridad, tenemos varios casos de cláusulas abusivas. Y es que si incluso en canales normales, no necesariamente como consumidores somos lo suficientemente diligentes como para revisar todos los términos y condiciones, muchas veces la rapidez del canal digital hace que también nos olvidemos de eso. Y quizá esto pueda ser aprovechado por algunos proveedores para introducir cláusulas abusivas que finalmente van a perjudicar al consumidor, ¿no? Eso de momento. Tú sabes, Cecilia, que, a ver, el IAB ve claramente publicidad y yo mencionaba esto del CyberWow porque la razón por la que finalmente terminamos organizando un evento de comercio electrónico era la sinergia que existe entre la publicidad y el comercio electrónico en términos de este tipo de eventos. Entonces, mi pregunta de lo de las campañas también tiene que ver con esto. ¿Por qué? Porque muchas veces mencionaba la pequeña y mediana empresa, por ejemplo, ¿no es cierto? No sabe si lo que está haciendo en términos de difusión de publicidad para un evento de comercio electrónico es correcta, está cumpliendo con la normativa o no. Por ejemplo, esto que acabas de mencionar, ¿no? Entre la diferencia entre el producto real, lo que voy a vender y cómo lo pongo, por ejemplo, en un post en Facebook, ¿cierto? Entonces, claro, lo posteo y es una figurita chiquitita y al final cuando me llega es una cosa así. Sí, ¿no es súper importante, súper importante. ¿Sabes? A pesar de que no es un canal nuevo, lo cierto es que la falta de una regulación expresa y especial hace las cosas un poco complicadas porque estamos llenos de vacíos legales que como autoridad de alguna manera también tenemos que llenar, ¿no? No solamente a través de jurisprudencia, sino también a través de manuales, como bien lo hace la Comisión de Competencia Desleal, y de hecho seguro Abelardo va a tocar el tema, que es una labor tan importante y tan útil, sobre todo, como te digo, cuando no hay regulación, cuando hay vacíos que de alguna manera desprotegen no solo a los consumidores, sino también al proveedor, porque estoy segura que existen proveedores que quieren entrar al mercado y actuar bien, ¿no? Y el hecho de tener estos vacíos no necesariamente les permite poder hacer esto con suficiencia. Correcto, no ayuda, pues, y no ayuda al crecimiento de la industria, del comercio electrónico en general. Te ponen finalmente, son trabas, como decía yo, si lo que buscamos es crecer en el long tail y en la pequeña y mediana empresa, con este tipo de cosas en realidad los hacemos más bien correr, ¿no es cierto? No, claro, igual proveedores, igual consumidores. Fiorel, ¿estás? Ahora sí, ya me pueden escuchar. Yo ya Listo. Perfecto. Perfectísimo. Mira, te dejo entonces ahí porque yo ya hice varias preguntitas así. Cecilia me ha contestado, todavía no había hablado con Abelardo, así que te dejo en este punto. Y además te cuento que tenemos varias preguntas aquí ya puestas en el chat. Una sobre el tema del RUC, que nuevamente, escúchenme, si hoy día a las 10 de la mañana, bueno, ya son las 10 de la mañana, pero si hoy día, digamos que para el mediodía tenemos una respuesta afirmativa o negativa sobre el tema del RUC,
Nosotros igual vamos a publicar nuestro comunicado e igual vamos a nuestros socios y a nuestros no socios darle información complementaria, ¿ya? Eso como una nota ahí. Ya, los dejo. Nos vemos al final. Gracias, Bea. Bueno, tengo la suerte de moderar este panel. Disculpe por los problemas técnicos, pero bueno, me gustaría aprovechar al máximo el breve tiempo que tenemos para enriquecernos de los conocimientos de estos distinguidos panelistas. Comienzo contigo, Ceci. Es innegable que el comercio electrónico ha experimentado un crecimiento significativo pues, en todo el mundo, impulsado por la digitalización de prácticamente pues, todas las actividades económicas y acelerado además en el contexto de la pandemia, ¿no? Entonces, para garantizar que este crecimiento continúe en un entorno comercial seguro y equitativo, te pregunto, Ceci, ¿cuáles son las principales obligaciones legales que recaen sobre los proveedores para garantizar pues, la protección del consumidor en el comercio electrónico? Gracias, Fiorella. Gracias de nuevo. De hecho, antes de que ingreses, ya habíamos tocado ese punto, solamente para resumirlo y para puntualizar lo que ya habíamos desarrollado al detalle. Y una vez más, de repente para las personas que se están uniendo, súper importante, al igual que en los canales físicos o canales ordinarios, información completa, veraz, oportuna, accesible, real. Sobre todo en este canal, eso adquiere mucha más importancia. La idoneidad que tienen que tener todos los productos y servicios ofrecidos en el mercado, ya sea en canales regulares como en el canal digital, ¿no? La correspondencia entre lo que se ofrece y lo que finalmente se entrega. Y considerando que este canal no necesariamente tiene esa posibilidad de poder hacer la verificación del producto in situ, es mucho más importante todavía, ¿no? Tener un libro de reclamaciones que sea fijado en el mismo canal en el que se realiza la compra o en la que se contrata el servicio. No me sirve de nada tener un libro de reclamaciones puesto en la sede física pues, del proveedor o de repente solamente a través de ciertos canales telefónicos que atienden en determinadas horas. Es muy importante que el canal a través del cual se pone a disposición de los consumidores el libro de reclamaciones corresponda al canal de contratación que el consumidor decidió utilizar. Y entre muchos otros, la no inclusión de cláusulas abusivas, ¿no? Ese es un tema que de hecho vamos a tocar en un momento cuando hablemos de los casos, porque este tema de la inclusión de cláusulas abusivas es un tema más o menos recurrente que se presenta en varios casos. Hemos tenido como autoridad varios casos al respecto, y es que quizá esa falta de inmediatez también promueve que se aprovechen estos espacios y estos vacíos también que tiene la norma para a veces incluir cláusulas que de alguna manera pongan en desventaja a los consumidores en el marco de estas relaciones de servicios en el canal digital o comercio electrónico. Ceci, ese último punto que comentas. En línea, dada tu experiencia como coordinadora legal en la sala especializada en protección al consumidor del INDECOPI, ¿nos puedes contar pues, algunos ejemplos de casos destacados relacionados con la protección al consumidor en el comercio electrónico, sobre todo el tema de las cláusulas abusivas en términos y condiciones tal vez, y qué lecciones podrían extraer las empresas de estos casos? Sí, mira, hemos tenido varios casos de cláusulas abusivas en los cuales los proveedores establecen la posibilidad de realizar diferentes conductas de manera unilateral, cambiar precios, cambiar condiciones de compra, restringir la posibilidad de devolver productos, de ejercer el derecho a la devolución o incluso de reclamar cuando un producto o servicio no es idóneo. Y estas cláusulas son establecidas expresamente al momento en que los consumidores realizan las compras. Sin embargo, entendemos nosotros que en muchas oportunidades, así como en los canales regulares, los consumidores no necesariamente se detienen a leer toda esta relación en letra chica de las cláusulas que establecen o los términos y condiciones que establecen las relaciones de compra, ¿no? De compra y venta de productos. En esa misma línea tuvimos un caso también de un proveedor de taxis bastante grande que dentro de su política o modelo comercial realizaba el cobro sin que los consumidores tuviesen información expresa al respecto de las carreras, el monto que se cobraba en dólares. Y aplicaban un tipo de cambio, que era un tipo de cambio claramente perjudicial para los consumidores, ¿no? Este fue un caso que se investigó, que tuvo, un caso bastante interesante porque tuvo bastantes complicaciones respecto al tema probatorio y también respecto al tema transfronterizo, porque era un proveedor en el extranjero
que si bien es cierto prestaba servicios aquí en el país, no necesariamente tenía un sistema de administrativo, digamos, en el país que nos permitiera poder llegar a este proveedor. Hemos tenido también, por lo que he investigado, en primera instancia, y en primera instancia lo digo porque es por un tema de cuantía que no ha llegado a sala, casos en los cuales los proveedores han anulado compras sin mayor justificación respecto de los motivos, ¿no? En muchas oportunidades lo que señalan es, bueno, yo la verdad por error consigné en la publicidad que este televisor que cuesta 6.000 soles costaba 2.500, me equivoqué, sí había una oferta, costaba 5.500, no 2.500, así que anulo la compra, puedes volverla a realizar, pero al precio en el que yo la ofrecí ya no se encuentra, ¿no? Entonces hemos tenido bastante casos en primera instancia que no han llegado a sala por el tema de cuantía respecto de anulaciones de compras unilaterales sin justificación alguna en perjuicio de los consumidores. Y también casos importantes sobre falta de libro de reclamaciones, que es una de las obligaciones de las que hablábamos hace un momento. En muchos casos, estos aplicativos, sobre todo hace años, ahora el tema, la verdad que se ha autorregulado, creo que para bien, pero en muchos casos los proveedores que ponen a disposición de los consumidores productos y servicios a través de apps, a través de aplicativos, no configuraban los aplicativos para poner a disposición de los consumidores libros de reclamaciones por esa vía. Te mandan, por ejemplo, a la página web o muchas veces te mandan incluso a la dirección física del proveedor. Entonces, hemos tenido casos en los cuales hemos analizado este tema y hemos puesto en blanco y negro la obligación de un proveedor de servicios digitales o de e-commerce para que pongan a disposición de los consumidores el libro de reclamaciones a través de la misma vía o a través del mismo canal de contratación. Si es el app, ni siquiera la remisión a una página web debería ser, digamos, aceptable, ¿no? Sino que si es un aplicativo, debe estar en el aplicativo del libro de reclamaciones para poder tener esta información a la mano, ¿no? Muchísimas gracias. Luego regresamos contigo por unas reflexiones finales. Abelardo, el auge del comercio electrónico obviamente también va de la mano de la creciente importancia de las campañas publicitarias digitales, pues para promover los productos o servicios ofertados por las empresas digitales, ¿no? En esa línea, ¿cuáles consideras que son los principales aspectos legales que las empresas deben tener en cuenta al planificar campañas publicitarias en Perú? ¿Y cuáles son las mejores prácticas para evitar problemas legales cuando se trabaja con influencers, que es lo que muchas empresas han optado en estos últimos tiempos? Bueno, Fiorella, muchas gracias por tu pregunta. En primer lugar, quiero agradecer la invitación a este evento, agradecer a Beatriz, a todo el equipo del IAB. Para mí es un privilegio y un honor estar acá con ustedes y con toda esta audiencia tan importante. Compartir panel con Cecilia, que es una excelente profesional, destacada, y siempre se aprende mucho escuchándola hablar de temas de protección al consumidor. Y a ti también, Fiorella, que eres una conocedora en la materia. En primer lugar, lo que puedo decir es que cuando se elabora el plan de marketing, no solamente se debe tener en cuenta los aspectos financieros, el retorno, de repente la cantidad de unidades que se van a vender, cuánto se piensa ganar, a qué segmentos del mercado se quiere apuntar, sino también se debe tener en cuenta el aspecto legal, ¿no? Los aspectos legales de la promoción que se va a lanzar, ¿no? Una actividad promocional puede tener muchas actividades, entre ellas la publicidad, ¿no? En este caso estamos hablando, por ejemplo, de los cybers que organiza empresas que están afiliadas al IAB, ¿no? Por lo general. Entonces el aspecto legal es muy importante, incluso para las MIPES, ¿no? Para las pequeñas y medianas empresas, porque claro, estamos hablando de repente de plan de marketing, eso lo hace una empresa con los recursos necesarios para hacerlo, pero bueno, las MIPES, por más que hagan una campaña más austera, también deben tener en cuenta los aspectos legales y considerar de que en realidad un abogado pues es como un seguro, ¿no? Es mejor tenerlo y no necesitarlo que necesitarlo y no tenerlo. Entonces, es mejor siempre, en aspectos legales, tener la opinión de un abogado. Uno puede ser, de repente, tener otra formación, pero si no tienes la formación legal,
no vas a tener la interpretación adecuada de las normas. Entonces, como te mencionaba, el primer aspecto es tener identificado y mapeado el aspecto legal. En segundo lugar, algo que parece pues una verdad de perogrullo, ¿no? No se debe engañar. Cuando se elabora una campaña, uno no tiene que engañar. Bueno, dirán, qué fácil. Simplemente tengo que decir la verdad, pero de repente es la verdad del proveedor, ¿no? Entonces puede pensar de que una afirmación que está señalando es cierta, pero no cuenta con las pruebas que acrediten la veracidad de ese mensaje. Por más que el anunciante esté seguro de que sea cierto lo que dice, si no cuenta con la prueba y es una información objetiva, entonces para el Indecopi, para la autoridad, esa afirmación va a ser engañosa. Y acá hay un punto muy importante, ¿no? Porque el aspecto legal puede generar dos tipos de contingencia muy importantes que pueden generar un impacto económico en la empresa. El primero es el directo, la multa, ¿no? Va a entrar la autoridad, va a entrar el Indecopi y va a sancionar una publicidad engañosa, una publicidad ilegal, etcétera, ¿no? Definitivamente esa era una pérdida de ingresos que no tenía programada la empresa al momento que elaboró su estrategia de marketing. Pero en segundo lugar también es el daño reputacional, porque por lo general, cuando existe una sanción o incluso cuando se inicia un procedimiento administrativo sancionador, ya se está generando un daño a la empresa. Entonces, claro, una empresa que quiere posicionarse mejor con una campaña publicitaria va a ver revertidas sus aspiraciones si es que se inicia un procedimiento administrativo sancionador o se sanciona. Y sobre todo si es que se sanciona por publicidad engañosa. Miren qué fuerte. Ahora los consumidores están sumamente atentos a la responsabilidad de las empresas, la responsabilidad social, ambiental, entre otras. Y la verdad que el tener la noticia de que una empresa ha difundido publicidad engañosa o con un producto se ha difundido, se ha asociado a una publicidad engañosa, puede generar pues que se pierda la preferencia de los consumidores y ese es el mayor daño en realidad, ¿no? Porque es un daño que de repente no puede ser cuantificable, ¿no? De repente el consumidor que ha tenido una mala experiencia replica esa mala experiencia o la comenta a su grupo cercano o de repente es una persona que tiene llegada a más personas, entonces el daño puede ser muy grande. Entonces, como te mencionaba, Fiorella, primero es no engañar, ¿no? Ahora, no engañar, ¿qué significa? Bueno, tratar de ser veraces dentro de las licencias que nos da la publicidad, ¿no? Podemos exagerar, podemos usar el humor, la fantasía, para llamar la atención de los consumidores. Nuestra publicidad no tiene que ser aburrida, tiene que llamar la atención, pero sin generar error en los consumidores, ¿no? Ahora, si difundimos afirmaciones objetivas y que van a ser interpretadas como objetivas por los consumidores, como les mencionaba, tenemos pues que asegurarnos de contar con las pruebas que acrediten la veracidad de este mensaje, ¿no? Porque hay que recordar que el que tiene la obligación de acreditar la veracidad de los mensajes publicitarios son los anunciantes, no el Indecopi. Y para acreditar esa veracidad, yo debo contar con la prueba que acredite esa veracidad antes de la difusión de la publicidad, no después. Si yo lo acredito después, se entiende que se ha engañado al consumidor porque el consumidor entiende que el mensaje es verdadero en el momento en el que se difunde, no que va a ser sujeto a comprobación después. También si utilizamos publicidad testimonial, que se viene utilizando mucho, y sobre todo también con influencers, hay que tener en cuenta que los testimonios deben estar sustentados en experiencias auténticas y recientes de los testigos, ¿no? Es algo muy importante. Luego también debemos tener sumamente mapeadas las normas sectoriales, ¿no? Recordemos de que existen normas específicas sobre productos farmacéuticos, ¿no? La ley de productos farmacéuticos y su reglamento, el reglamento de eficiencia energética, la normativa sobre bebidas alcohólicas, la normativa sobre alimentación saludable, ¿no? Y sobre todo, revisar la norma madre sobre publicidad, que es la Ley de Represión de la Competencia Desleal, o Decreto Legislativo 1044. Y también el Código de Protección y Defensa del Consumidor en los aspectos en los que regula la publicidad. Porque, por ejemplo, el código regula la publicidad de promociones de ventas, ¿no? Señala que las promociones de ventas
deben considerar o deben tener en cuenta o deben informar las principales condiciones y restricciones de acceso para la promoción, ¿no? O si no lo hace en el mismo anuncio, debe referirnos a un sitio de información gratuito, distinto y de fácil acceso en el que nos podamos informar, ¿no? ¿Para qué? Para que el consumidor sepa, pues, cuáles son las condiciones que me van a aplicar para poder yo acceder a la promoción. Y esas condiciones y restricciones de acceso no deben ser contradictorias con el mensaje original, ¿no? Simplemente deben ser complementarias, ¿no? Deben ser condiciones o restricciones para acceder a la promoción, pero nunca deben contradecir. O sea, no puede ser que yo promocione un descuento del 50% y la restricción es que no hay descuento. Entonces es una contradicción, ¿no? Sería un engaño al consumidor, bueno, que está prohibido objetivamente por el propio Código de Protección y Defensa del Consumidor. Lo otro también que es muy importante y que fue objeto de un precedente de observancia obligatoria por parte de la Comisión de Fiscalización de la Competencia Desleal es que las promociones de venta que se promocionan como tales no deben ser desnaturalizadas. Es decir, si yo ofrezco una promoción de venta, esta debe ser temporal, excepcional, y debe tener condiciones más favorables que la oferta ordinaria o estándar. Es decir, no puede ser pues que un producto que valga 100 y siempre históricamente ha tenido el valor de 100, un día antes de la promoción se sube a 200 y en la promoción se promociona con 50%, con lo cual estoy vendiendo al consumidor a 100, el precio que siempre tuvo. Eso es un engaño, porque le estoy diciendo al consumidor que este producto tiene un beneficio que en realidad si uno lo compara con la oferta ordinaria o estándar, ese beneficio no es tal. Ahí lo que está haciendo el anunciante es aprovecharse pues de los famosos sesgos de arrepentimiento, ¿no? El sesgo de descuento, que significa que cuando un consumidor está ante un descuento tiene la tendencia, sobre todo algunos consumidores más que otros, de pensar pues que es una ganga y que la tiene que comprar en el momento, ¿no? Y no se pone a comparar con precios anteriores. O tiene la idea de que el descuento va a concluir rápidamente y no va a poder acceder al mismo, ¿no? Y que va a necesitar ese producto en el futuro. Entonces se va a arrepentir. Entonces, claro, son aspectos psicológicos que se tienen en cuenta en la maquinación de estas promociones y que pueden generar error pues cuando estamos ante una promoción ficticia, ¿no? También tener en cuenta, no sé, avísenme si me estoy pasando la hora porque yo me explayo con esos temas, por favor. Rápidamente nomás, algunos temas muy importantes que deben tener en cuenta, que son obligaciones legales. Se debe consignar el precio total del producto, ¿no? Se debe incluir los tributos y todo cargo adicional cuando el producto es anunciado. Se debe colocar el precio en moneda nacional cuando se informa en moneda extranjera, en caracteres idénticos y de tamaño equivalente. Se debe consignar la tasa de interés efectiva anual, ¿no? Aplicable al producto. El importe de la cuota inicial es aplicable al caso, el monto total de los intereses, la tasa de interés efectiva anual, como les mencionaba, al producto anunciado y el monto y detalle de cualquier cargo adicional. También se debe consignar la indicación clara de la duración de la promoción y la cantidad mínima de unidad disponible para que el consumidor pueda calcular las posibilidades de acceder a la promoción. Y eso básicamente. Y yendo a la publicidad de influencers, debemos tener en cuenta la normativa general. Dicho sea de paso, más adelante vamos a proyectar un código QR para que se puedan descargar en sus dispositivos móviles la guía de publicidad para influencers, ¿no? Ahí tenemos pues ahí está, muchísimas gracias, al lado izquierdo, la guía de publicidad para influencers, y el que no quiere leer mucho tenemos el resumen ejecutivo, ya resumido, ya más digerido para que una fácil comprensión y lectura. Pero igual, como les digo, siempre bajo el acompañamiento de un abogado, ¿no? Y esta guía no es una ley, no es una norma, es simplemente, como su nombre lo menciona, es un conjunto de recomendaciones para hacer una mejor publicidad, incluso para dar ideas al momento de anunciar los productos o servicios, ¿no? Se deben tener
en cuenta, sobre todo, que los influencers deben advertir claramente cuando están haciendo una publicación de naturaleza publicitaria. Porque recordemos, los influencers son creadores de contenido, pero si disfrazan una publicidad con uno de sus contenidos y no lo advierten a sus consumidores o a sus seguidores, estarían cayendo o incurriendo en un acto de publicidad encubierta, ¿no? Entonces, deben tener muy en cuenta eso. Y si es que difunden la publicidad y ponen hashtag advertising, ad, publicidad, etcétera, deben tener en cuenta lo que les mencioné, ¿no? Si es una publicidad objetiva, deben contar con las pruebas que acrediten la veracidad de estos mensajes publicitarios, ¿no? Y si es subjetiva, deben considerar de que no deben inducir error a los consumidores, ¿no? También deben tener en cuenta el principio de legalidad, las normativas sectoriales de lo que están informando, asumiendo, y también tener en cuenta aspectos tales como que no se puede denigrar a los competidores, aspectos tales como que no se puede afectar el principio de adecuación social, es decir, de repente con el entusiasmo de querer promocionar un producto o servicio, se incurre en presentar un mensaje que induzca la realización de actos de discriminación u ofensa o ilegales. Entonces, ahí también se estaría incurriendo en una infracción. Muchas gracias a Abelardo Seguida. De hecho, es muy útil porque brinda recomendaciones no solo a los anunciantes, sino también a los consumidores. Porque como comentabas, bueno, los influencers también podrían ser sancionados por prácticas de manera independiente y a los anunciantes, ¿no? Entonces es importante que puedan revisar la guía. Y en esa línea de las guías, también recientemente el Indecopi publicó una guía de publicidad ambiental, en la cual también Newbox tuvo oportunidad de participar en su elaboración, en ambas guías, en realidad, la de influencers y la de publicidad ambiental. Y en cuanto a la guía de publicidad ambiental, ¿qué recomendaciones deben tener en cuenta las empresas que realizan publicidad ambiental o también llamada publicidad verde, ¿no? Para evitar caer en el greenwashing. Muchas gracias por tu pregunta, Fiorella. Sí, efectivamente, ¿no? El aporte de Newbox fue fundamental, ¿no? En ambos documentos, siempre ahí a la vanguardia de esos temas que recién a nivel mundial se están observando, pero nosotros como autoridad también queremos estar un paso adelante y gracias a investigadores como ustedes lo podemos hacer. Claro, acá tenemos el QR, también se pueden descargar la guía de publicidad ambiental, que ha sido pues debidamente socializada, objeto de comentarios por parte de la ciudadanía, colectivos, el Ministerio del Ambiente, y ha sido tomada en base también en cuenta la buena experiencia internacional, ¿no? Vale decir que este documento es único en Latinoamérica, ¿no? Y es un documento pionero, así que estamos muy orgullosos del mismo. Sí, pues, y bueno, se sugiere que la publicidad ambiental pues esté de acuerdo a los principios que se encuentran consignados en la guía, que como reitero, son un conjunto de recomendaciones, ¿no? Entonces, en el tema de publicidad ambiental debemos tener en cuenta que la ciudadanía está cada vez más preocupada por el impacto que tienen los productos, los servicios o su propio accionar en el medio ambiente, ¿no? Realmente estamos tomando conciencia de que la actividad humana puede estar depredando el medio ambiente. Entonces queremos un poco revertir esta situación. ¿Y cómo lo hacen los consumidores? Bueno, de su tribuna, optando por productos o servicios que sean amigables o más amigables con el medio ambiente que otros. Es por eso que estas afirmaciones referidas al medio ambiente se les tiende a dar un mayor nivel de objetividad. Entonces, los proveedores acá deben ser muy claros, ¿no? Muy transparentes con sus consumidores y difundir información objetiva cuando se habla del impacto de sus productos con el medio ambiente. Y el difundir información objetiva implica, como mencionaba, tener las pruebas que acrediten la veracidad de esas afirmaciones. Si dice que se cuenta con una determinada certificación, bueno, contar con la certificación antes de difundir la publicidad. O si se dice que tiene alguna característica ambientalmente positiva, bueno, se debe contar con un medio probatorio que acredite de manera idónea la veracidad de esta afirmación, ¿no? Entonces, esta publicidad ambiental
debe ser diseñada considerando el marco normativo de la Ley de Represión de la Competencia Desleal y teniendo en cuenta también las disposiciones sectoriales, como les mencionaba, ¿no? Hay distintas normas que regulan aspectos de la publicidad que no pueden ser dejados de lado, ¿no? Y sobre todo también en este caso la normativa técnica. Cada producto o cada certificación ambiental también tiene una normativa técnica que la sustenta, entonces deben tenerlas muy en cuenta, ¿no? También se debe evitar, esto es una sugerencia, imágenes, colores, afirmaciones de carácter general que no indiquen cuáles son los beneficios específicos de los productos o servicios, ¿no? Mientras no se cuenten con los medios probatorios idóneos para acreditar la veracidad de estas afirmaciones, ¿no? Y se debe considerar que una afirmación pues, general, abierta, es más difícil de probar, ¿no? Entonces, debemos tratar de aterrizar las afirmaciones ambientalmente amigables para que se puedan condecir con el medio probatorio que la sustenten, ¿no? Y un punto, y nuevamente reiterar, revisen esta guía. Incluso pueden sacar ideas para promocionar sus productos o servicios, ¿no? Porque, como les mencionaba, la ciudadanía está muy atenta. Esta guía va a beneficiar a las empresas porque le va a proporcionar herramientas para mejorar su actividad publicitaria, incluso les puede dar ideas, va a ayudar a los consumidores porque también tiene conceptos muy importantes y va a poder hacerlo discernir entre una publicidad ambientalmente engañosa y una que no lo es, o una que no está sustentada, y va a tomar la decisión que más se adecue al medio ambiente. Y también ayuda al medio ambiente porque sirve de incentivo para que las empresas diseñen productos o servicios amigables con el medio ambiente, ¿no? Y eso es a lo que tiende en realidad el mercado actualmente. Así que ahí la guía está poniendo su granito de arena para la mejora de nuestra calidad ambiental. Gracias, Eduardo, por tus importantes recomendaciones. Y ya para ir finalizando con este enriquecedor panel, en un minuto, ¿cuál es el mensaje clave que los profesionales de marketing y las empresas deben llevarse en cuanto a la legalidad de las campañas publicitarias y el comercio electrónico? No sé, Ceci, de repente tú, si nos quieres comentar, y luego a ver, en un minuto. Listo, gracias, Perela, gracias y también al IAB por este evento, de verdad súper importante acercarnos, ¿no? Sobre todo porque ante tantos vacíos es importante la comunicación entre todos los actores involucrados y esto es realmente indispensable, ¿no? Yo particularmente considero que hay algunas obligaciones que no necesariamente son legales por parte de los proveedores de estos servicios y que deben ser tomadas en cuenta. Hay un tema de confianza que es indispensable trabajar, indispensable consolidar. Y para este tema de confianza es muy importante para mí personalmente el tema de la inmediatez. La comunicación inmediata, eficiente, completa con el proveedor es importante. Tú como consumidor, al no existir una regulación, tú prácticamente haces un voto de confianza al realizar una compra a través de comercio electrónico. Y este voto de confianza tiene que ser definitivamente respondido por los proveedores, ¿no? La inmediatez es muy importante. Canales de comunicación eficientes, de fácil acceso, ¿no? Sencillos, de claro entendimiento, ¿no? Que este sistema de reclamos que también establezcan los proveedores sea un buen sistema, sea un sistema eficiente, rápido, ¿no? Y también el sistema de cambios, ¿no? Porque muchas veces cuando realizamos las compras de productos a través de canales virtuales, el sistema de cambios es una pesadilla, ¿no? Puede llegar a ser un gran problema. Entonces, un sistema de cambios eficiente, accesible y también que se entienda y que no exija del consumidor que tenga que realizar esfuerzos adicionales a los pocos esfuerzos que tuvo que hacer para realizar una compra que en realidad tiene que ser rápida y satisfactoria. Que el sistema de cambios no genere problemas diferentes a las facilidades más bien que brinda este canal, ¿no? Y cumplimiento absoluto de las condiciones que se ofrecen. Es muy importante eso a efectos de poder consolidar la confianza entre proveedores y consumidores. Todo esto de cara a poder finalmente, que es a lo que todos apuntamos, digamos, poder lograr un sistema legal y normas legales que regulen este servicio con la especialidad que se requiere, ¿no?
Y para poder llegar a esta regulación es necesario considerar esos aspectos y también tomar en cuenta la opinión y la participación de todos los actores involucrados, ¿no? No solamente este no es un tema simplemente de regulación a nivel público, sino que es muy importante la participación de todos los actores involucrados para poder conseguir una norma completa y eficiente que finalmente sirva para un mercado que ya avanzó. Aunque la norma todavía no existe, el mercado está a muchos años por delante, ¿no? Abelardo, palabras finales. Muchas gracias, Fiorella. Bueno, en primer lugar, a mis amigos publicistas, recomendarles que no odien a los abogados. O sea, los abogados en realidad, con todo cariño y de todo corazón, tratamos de aconsejarlos para que estén en una línea segura, ¿no? Yo sé que a veces nuestro espíritu aventurero nos lleva pues a estar en la línea, ¿no? Es emocionante estar entre el bien y el mal, pero no, en temas legales, en temas de competencia, de consumidor, es mejor estar un poquito más aburrido, pero estar en la línea segura. La diversión va a estar en el beneficio económico que la campaña le va a dar a la empresa que los ha contratado, ¿no? La empresa para la que están trabajando. Para mí, como parte de una autoridad, sé que muchas veces quedamos como los malos de la película, pero nosotros nos debemos a la ciudadanía, a las normas que estamos y tenemos el deber de hacer proteger, ¿no? Que en realidad es para tener un mercado más ordenado y no impere la ley de la selva, ¿no? Y de otro lado tengan muy claro de que monitoreamos las redes sociales, monitoreamos los comentarios, las denuncias informativas de la población. En el Indecopi estamos tratando de estar también siempre un paso adelante, no sancionando por sancionar, sino tratando de entender los nuevos fenómenos que nos trae la tecnología, ¿no? No para hacer y para reprimir las nuevas tendencias, sino todo lo contrario, para formalizarlas y hacerlas que se den dentro de un marco legal. Porque lo que les mencionaba era que la sanción al final es lo de menos. Bueno, si tiene una sanción de 700 UITs no sería lo de menos, pero bueno. Pero lo más grave es la pérdida de confianza por parte del consumidor. Y a veces puede ser tan grave que no solamente va a perder la confianza en el producto o el servicio o la empresa, de repente va a perder la confianza en todo el canal de ventas o en todo el rubro del producto o servicio. Si, por ejemplo, en un cyber o en un tipo de promoción digital se anuncian descuentos que no lo son, como lo mencionaba, son descuentos ficticios, entonces, en el futuro, cuando se emita una campaña similar, el consumidor va a decir, ya bueno, pero ¿para qué? Si todos los descuentos ahí no son reales. Pues todos se van a ver afectados, tanto los que cumplen y se esfuerzan por dar un descuento real, como los que no. Entonces, es una invocación para que puedan revisar los materiales que da el Indecopi, puedan tener una visión legal de las campañas que se difundan en el mercado y puedan acudir al propio Indecopi con los canales de atención, ¿no? La página web, el correo electrónico, comunicación directa, si es que existe alguna duda. No podemos adelantar opinión, pero podemos recordar cuál es la normativa vigente. Y también agradecer al IAB por darnos la oportunidad de compartir el conocimiento de estas normas, porque eso también creemos que es importante, ¿no? Enseñar, ¿no? Enseñar para evitar que se produzcan infracciones, ¿no? No queremos que la sangre llegue al río, simplemente queremos generar una cultura de prevención. Y como les digo, esa cultura de prevención va a evitar infracciones y va a tener y va a generar también mayor fidelidad en los consumidores. Más bien, muchísimas gracias por la oportunidad. Ha sido un verdadero gusto. A ustedes las gracias. Creo que nos hemos excedido el tiempo, pero la gente ha estado conectada porque entiende la importancia de estos espacios. Nuestro convenio
con Indecopi vigente, va a permitir que también en el 2024 podamos tener no solamente webinars, sino también, como lo mencioné hace un rato, un summit en donde todos los socios y los no socios del IAB puedan participar, hacer sus preguntas y ver las cosas que, como hemos visto hoy día, que no solamente se ven en el Perú, pero y estar al tanto, porque lo que tú acabas de decir, Abelardo, es real. La información, también lo dijo Cecilia, la información es básica, debe estar al alcance de todos, ¿no? Y eso es lo que el IAB intenta hacer, llevar esta información en el momento adecuado para prevenir, justamente, para que después no nos llamen y nos digan, mira, me cayó la multa y no sé por qué, o ya hice la campaña y ahora qué hago, ¿no? Así que esa es un poco la idea nuestra. Y lo otro es que respaldo al 100% tu idea de que necesitamos a los abogados y que los abogados son amigos. Lo he dicho varias veces, ahí hay abogados que están acá en línea que saben que son mis mejores amigos, porque claramente nos pueden ayudar anticipándonos a temas que luego terminan, por eso te digo, o en sanción o en problema. Entonces, gracias chicos, gracias nuevamente a Abelardo, Cecilia, Fiorella, estuvo interesantísimo esto y la verdad es que nos gana el espacio, pero ahí tengo una pregunta de Sergio y otra pregunta de Renato que he copiado y que les vamos a contestar. Y a Jessica, que también preguntó lo del RUC, no se olviden que vamos a emitir una comunicación formal y le vamos a enviar información. También a todos los que se registraron a este evento, la información adicional de las presentaciones, los QRs de las guías, porque estamos claramente en esto juntos de difundir información. Gracias. Chao, buen día. Muchas gracias, buen día. Cuídense mucho. Chao. Chao.